Seguramente has estado viendo el gráfico del Bitcoin en el mismo rango de movimiento, entre niveles de 60.000, 74.000 aproximadamente. Y te estás preguntando, ¿cuánto tiempo más va a durar allí? Incluso algunos gurús en las redes sociales lo han mandado a niveles de 50.000 y de 30.000 sin mostrarte un dato real, solo basándose en la proyección de una figura chartista o en los retrocesos del pasado. Y aquí que te hemos dicho, calma. Vamos a analizar un día a la vez, una semana a la vez. Este Bitcoin no es el mismo Bitcoin del pasado. Y si quieres saber por qué, luego de ver este video, te invito a que veas este, donde lo analizamos y te decimos por qué este Bitcoin no se parece nada al que hemos visto anteriormente. Mi nombre es Eduardo Villalobos, técnico del mercado colegiado y certificado. Y hoy vamos a hacer lo que nadie hace. Vamos a hacer un análisis riguroso, objetivo, libre de sesgo, libre de emociones. Y te vamos a enseñar esos niveles claves que tienes que estar atento. Y quédate hasta el final, porque te voy a mostrar una herramienta que es capaz de ver hacia el futuro y que nos puede decir cuál puede ser el potencial movimiento de esta criptomoneda. Así que vamos a compartir rápidamente la pantalla. Estamos en el gráfico del Bitcoin y este análisis tenemos como más de 15 días, 20 días que no lo habíamos actualizado. Pero fíjate cómo se mantienen todavía los escenarios que trazamos en su oportunidad. Pero bueno, vamos a ocultarlos un momento y vamos a repasar desde cero qué estamos viendo en esta criptomoneda. Como herramienta técnica tenemos desplegada tres medias móviles. La amarilla es de 13 sesiones, la azul de 50 y la verde es de 200 sesiones. Y utilizo los mismos parámetros para ver o analizar cualquier intervalo de data. Vamos a comenzar con el gráfico mensual. Entonces, habíamos dicho que Bitcoin estaba en una fuerte tendencia alcista, ¿ok? Y que estaba ahorita en una fase correctiva. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, porque tenemos mínimos decrecientes. Este mínimo es menor que este. ¿Y tenemos máximos decrecientes? Bueno, todavía no. Adicional, fíjate que ahí coincide esta media móvil de 50 sesiones. Estamos hablando de 50 meses. Entonces, esto puede servir como un fuerte soporte. Que adicional, fíjate este nivel de los 60.000, 64.000 fue un nivel de precios donde fue rechazado en el pasado dos veces por los vendedores, pero que finalmente en el futuro o en marzo del 2024 los compradores lograron superar, ¿ok? Tomaron el control de ese nivel, que retestearon y el precio alcanzó niveles más altos y que precisamente ahorita está poniendo a prueba. Que adicional, si trazamos de aquí una herramienta que son los retrocesos de Fibonacci, ¿ok? Si lo trazamos desde aquí justamente, entonces fíjate cómo ese nivel adicional coincide con el retroceso del 61% de Fibonacci. Pero si lo lanzo también desde niveles de más abajo, ¿ok? Vamos a ver aquí, vamos a actualizarlo desde donde se rompe o desde donde nace esa directriz alcista y que rompió, ese nivel ahora es el del 50%. Es decir, que esto es lo que se llama un clúster de evidencia, porque en caso de los retrocesos de Fibonacci, porque, porque trazado desde distintos niveles, estamos alcanzando niveles importantes, como son el del 50 y el del 61%. Entonces, ojo, atento, porque esto es un nivel crítico. Fíjate que tenemos cuatro evidencias técnicas. Tenemos un área de interés importante en el pasado, tenemos la media móvil y tenemos también los retrocesos de Fibonacci. Ahora, esto que acabamos de hacer de alguna manera subjetiva, ¿ok? Porque estos niveles fueron identificados de una manera subjetiva, vamos a validarlos utilizando el volumen, ¿ok? Como herramienta técnica. Y personalmente, déjame aquí un momento parar de compartir la pantalla. Cuando utilizo los indicadores técnicos, me gustan que me den la información fiable, precisa, libre de sesgo. Y para ello vamos a utilizar el volumen con una media móvil y utilizar dos desviaciones estándar. Entonces, ese volumen
que sobrepase esas dos desviaciones estándar, lo vamos a considerar como un nivel relevante, ¿ok? Nuevamente vuelvo a compartir la pantalla. Entonces estamos en el gráfico semanal y aquí está nuestra herramienta de volumen, donde incluso nos resalta esos niveles claves que sobrepasan, como te comenté anteriormente, esas dos desviaciones estándar. Y vamos a irnos aquí, vamos a irnos hasta aquí al 2020 para ver si hemos identificado si ese análisis subjetivo, ¿ok? O discrecional coincide con este análisis objetivo. Entonces fíjate aquí. Aquí, fíjate que este nos está diciendo que es un área de volumen y ya está identificada. Luego tenemos esta vela roja que también tenemos identificado. A ver, este nivel también está trazado. ¿Qué otro nivel? Este también es el nivel justo que coincide con ese nivel de fuerza. Luego tenemos este también, ya está listo. Luego tenemos esta vela, pero fíjate esta vela qué características tiene, ¿no? Yo lo pudiera trazar el volumen acá. Vamos aquí a trazarlo aquí un momento, identificarlo, más que fíjate cómo fue retesteado anteriormente. Ok, vamos a también, de una vez, vamos a aprovechar y vamos a proyectarlo, que me lo extienda a la derecha. Ok, listo. ¿Qué más tenemos? Fíjate, aquí tenemos este. ¿Ok? ¿Qué otro aquí? Ya estos niveles están como muy abajo, ¿no? Ya no, fíjate que este está, mire, ya lo tenemos, ya está listo. No, vamos a ver estos que están aquí, estos ya están, mira, fíjate que este que está aquí coincide con este que está aquí, con este nivel. Entonces, ya listo. Ya detectamos estas áreas fueron validadas utilizando una herramienta como el volumen, que es una herramienta objetiva. Utilizamos como una media 14 sesiones, que equivale casi a un trimestre, ¿ok? Y ese volumen, esos volúmenes relevantes que sobrepasaron esas desviaciones estándar es los que identificamos y fíjate cómo ha servido como área de interés en el pasado y cómo se sigue respetando en el futuro. Ahora vamos a irnos al gráfico diario y fíjate que habíamos dicho, y wow, fíjate, mira esto. Habíamos dicho como escenario positivo, ¿ok? Era bueno que el Bitcoin se mantenga allí consolidado. ¿Por qué? Porque bueno, estamos viendo que no tenía mucha fuerza y que aquí coincidían múltiples evidencias técnicas. No solo tenemos las áreas resaltadas, sino que tenían las medias móviles que tenían pendientes negativas y como potencial escenario era este que se sigue manteniendo. Y como muchísimo más optimista era que rompiera estos niveles. Sin embargo, con esta media móvil que tenía pendiente negativa y esta pequeña área, ok, y fíjate que fue un área, mira, fíjate cómo también la confirma el volumen en un gráfico diario. Fíjate que aquí, esta nace aquí con esta vela martillo y que retestió múltiples veces hasta que rompió. Entonces esta área debería servir como una potencial resistencia en el corto plazo y que en la medida que el precio se moviera a niveles más altos, esta era la proyección de, fíjate, de lo que esperábamos de la media móvil de 200. ¿Ok? Fíjate que justamente coincidió allí. Vamos a borrar esta proyección ya porque ya finalmente se cumplió. Entonces, mientras tanto, ahora, cuando el precio rompa esto, ahora esta media móvil probablemente alcance estos niveles más bajos, ¿ok? Entonces el precio va a tener que superar con muchísima fuerza estos niveles para en verdad tener expectativas de que el Bitcoin alcance niveles más altos. Y fíjate que no es que sea un gurú, ¿ok? Este, porque estoy lejos de ser cualquier gurú o brujo del mercado financiero, sino que sé cómo funciona cada herramienta técnica, cómo funciona una media móvil, cómo funciona un RSI, un MACD, cómo cada dato del mercado, una vez que se agrega, cómo lo va a impactar. Y es lo que me hace proyectar cuál es el potencial movimiento de esos indicadores. Entonces, volvamos nuevamente al gráfico. Y como escenario negativo, ¿ok?
teníamos que el precio perdiera estos niveles, pero fíjate que aquí coincide este nivel, ¿ok? O sea, para que alcance esos niveles de 50.000 o 30.000, uno, oye, tiene que romper este fuerte nivel de los 64.000. Y si lo llegara a romper, bueno, tiene vamos a aquí ajustar este movimiento, tiene esta barrera, ¿ok? La de los 45. Y luego, para poder proyectar niveles más bajos, fíjate todas las alcabalas que tiene que alcanzar. Y ahora lo prometido. Vamos a ver una herramienta que es capaz de ver hacia el futuro. Y esta es el análisis de ciclos. El análisis de ciclo, ¿ok? No es más que lo que ven es el comportamiento en el pasado de los distintos activos. Cada activo tiene su propio ciclo. Y para ello me apoyo en este periodo, creo que la traducción es periograma. Identifico cuáles son esos niveles claves, ¿ok? Donde fue donde ¿cómo se llama? Su amplitud, ¿ok? Es delgada, importante, con gran altura, ¿ok? Estos son movimientos erráticos, entonces tomé como ciclo con base lo redondeé a 90 sesiones, que en este caso sería 90 semanas. Y en el gráfico diario estamos tomando como ciclo el de 50. ¿Por qué? Porque si igualmente luego nos bajamos a un gráfico diario y abrimos, ¿ok? Entonces, a ver, fíjate que estamos viendo estos niveles de 224, perdón, este de 285 como nivel importante, que si lo dividimos entre, a ver, déjame sacar aquí la cuentica rápido, 285 días entre, bueno, el Bitcoin cotiza los 7 días de la semana, pero realmente los días importantes son los días hábiles. Entonces, vamos a tomar una media, ni 5 ni 7, vamos a tomar entre 6. Nos da unas 47 sesiones, ¿ok? Por eso es que tomamos adicional este de 50. Ok, volvemos al gráfico semanal. Y esto es porque los ciclos, ¿ok? Una vez que tú identificas ese ciclo dominante, ese ciclo se divide como en subciclos. Entonces podemos decir que esto es un subciclo dentro de ese macro. Fíjate cómo ha funcionado en el pasado. Cuando vemos el movimiento, fíjate que este proyectaba un movimiento alcista que coincidió con luego que iba a retroceder, que este retroceso coincide con este valle, y así sucesivamente, ¿ok? Fíjate en todas las fases. Pero como todo indicador técnico no es perfecto, ¿ok? Porque es lo que se conoce como efecto de traslación, que el precio, ¿ok? Real, porque esto es la expectativa, puede moverse antes o después de lo que dice ese potencial movimiento. Ahora fíjate en qué fase nos encontramos. Que nos encontramos en una fase donde inicialmente pareciera, ¿ok? Que este es el valle y que la expectativa es un movimiento creciente en el futuro. Ahora hay que estar atentos, ¿ok? De acuerdo a este análisis de ciclo, lo que nos está diciendo que ahora lo que se espera es un movimiento al alza en la criptomoneda. Pero ojo, el análisis de ciclos no nos dice de cuánto puede ser ese movimiento. O sea, no significa que va a ser hasta los máximos, ni más allá de esos niveles. No nos dice de cuánto, pero nos dice que puede haber un movimiento al alza. ¿De cuánto? Como nuevamente no lo sabemos. Y cuando vemos el ciclo también de 50 días, fíjate que también ese mínimo coincide con el mínimo del ciclo de 90 y también proyecta ese movimiento al alza en el futuro. Entonces, ojo, atento a esta área. Ahora, si tú te fijas bien, fíjate que este movimiento a mí personalmente se me parece mucho a este que vimos más o menos a mediados de marzo, ¿ok? Y fija cómo también tiene un patrón como similar. Tuvimos una fase correctiva importante y el precio se consolidó. Pudiéramos hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ver, donde vamos a medir desde el último mínimo alcanzado cuánto duró esta fase correctiva. Duró
16 semanas. Y si proyectamos eso mismo en este movimiento, entonces estamos hablando, si este consideramos que es el mínimo y proyectamos estas 16 semanas, estamos hablando que probablemente el movimiento al alza del Bitcoin se dé entre finales de mayo, principios del mes de junio, mediados de junio. ¿Ok? Entonces, ojo, atento a esa fecha, porque lo que estamos haciendo es proyectando esta corrección anterior, la estamos aplicando al futuro. Y si vemos el patrón, ¿ok? de lo que pasó en el ciclo de 50 semanas, a ver. A mí se me parece, mira este movimiento, ok, mira esta línea azul, se me parece a esta que está aquí, la que se dio entre finales del año 2016 y el primer semestre de 2017. ¿Y qué provocó? Cónchale, se me desajustó esto. Ya va. BTC USD. Ok, listo. Ajá. ¿Y qué provocó? Provocó este movimiento al alza. ¿Ok? Y el anterior que habíamos dicho provocó también este pequeño movimiento. Entonces, nuevamente, atento, ¿ok? Esta herramienta, como dije anteriormente, no es una herramienta que se puede utilizar como market time. No, para nada. Eso para ello tienes que tener tu estrategia. Pero se puede sumar como un clúster adicional o va a ayudar a confirmarte, o darte mayor seguridad de lo que diga tu estrategia. Es decir, se va a sumar más como una evidencia más técnica de la probabilidad que tenga tu estrategia como movimiento predictivo del precio. ¿Ok? Y casi me paso en revelarte también esta otra herramienta. Vamos a eliminar un momento aquí el volumen. Y creo que tengo aquí desplegado un RSI que al final no sé, no es necesario, porque al final el indicador más importante es el precio. Y vamos aquí a desplegar la volatilidad implícita del Bitcoin, ¿ok? Su ticker es de vol, que me lo muestre en un nuevo panel. Vamos aquí a abrir aquí esto a la mitad y vamos a ir a un gráfico semanal para tener una mejor perspectiva. Que recuerda que el Bitcoin se autorizó luego en el 2021, se comenzó también a comercializar en las opciones financieras y ahora nos permite tener esta herramienta. Entonces vamos a identificar en este indicador de volatilidad esos niveles claves. Y fíjate cómo este niveles de 55, 58 de volatilidad implícita, ¿ok? Que es la volatilidad esperada en el futuro, fíjate cómo ha servido de un área donde ha rebotado múltiples veces. Luego tenemos este nivel de los 40, ¿ok? 40, 42, y como niveles muy mínimos de volatilidad, estamos hablando de estos niveles de 33, 35, y por arriba en los máximos de 78, 78, 76, y ya los picos, estos dos picos que ya son niveles ya súper altos de 110. ¿Qué queremos hacer aquí? Vamos a identificar, ¿ok? Ese nivel actual de precio. Fíjate cómo, ¿ok? Cuando la volatilidad alcanza estos niveles de 40, 42, fíjate cómo el precio se ha comportado. Un movimiento importante aquí al alza, aquí también, ¿ok? Fíjate que inició anteriormente y aquí confirmó y siguió. Luego aquí, mira cómo el precio alcanzó también niveles más altos. Luego aquí estuvo consolidado y cuando más o menos se acercó, luego siguió al alza, y aquí corrigió, aquí rompió, retesteó, aquí sí falló, ¿ok? Porque estaba consolidado, subió la volatilidad y lo que hizo fue caer el precio, ¿ok? Luego aquí retesteó nuevamente, que pensábamos que este fue el trade que yo tomé a principios de año y desde esa fecha no he tocado más el Bitcoin.
que pensamos que se iba al alza y al final salí cuando rompió la media móvil de 50 días. ¿Ok? Y eso lo habíamos indicado, lo puedes ver en mi canal. Y ahora está en este nivel. ¿Ok? Esto quiere decir que, ¿cuál es el? Estos fueron negativos. Vamos a colocarlo aquí en rojo rápidamente. Esto lo puse en rojo, perdón. Y este fue negativo también. Ahora va a tocar por tercera vez. Vamos a estar a esos niveles de volatilidad o estamos allí. Ahora la pregunta es, ¿a dónde se irá el precio? Entonces, atentos nuevamente porque estamos en un nivel importante de volatilidad donde el precio ha hecho movimientos importantes en el futuro. ¿Ok? Nuevamente, el ticker es de vol en TradingView. En total, tenemos que en el pasado hubo 6 movimientos o la volatilidad alcanzó esos niveles de 40, 42, 6 veces, de los cuales 4, ¿ok? Fueron con éxito al alza. Eso nos da, a ver, sacamos la cuenta rápidamente, 4 entre 6 nos da una probabilidad de éxito del 66,66%. Es decir, que cuando el precio toca o la volatilidad implícita toca estos niveles de 40 a 42, tiene una probabilidad de 66% que se mueva al alza. Entonces, ya lo tienes. Esos niveles de 60.000, 64.000, es un nivel fuerte, es un piso fuerte. Y no porque lo diga yo, sino que allí convergen varias evidencias técnicas. Tienes que el precio allí ha conseguido muchísimo interés, tanto de compradores como de vendedores. Adicionalmente, ha sido un nivel donde ha conseguido muchísimo volumen, ¿ok? Donde se han celebrado muchísimas transacciones. Es un nivel donde convergen varios niveles de Fibonacci, tanto del 50% como del 61% trazado en distintos niveles. Y por último, te hemos develado cuál es el potencial movimiento futuro del Bitcoin basado en sus ciclos. Ahora lo que hay que tener es paciencia. Paciencia para ver quién, cuál fuerza es la que tiene mayor expectativa o mayor interés, si los compradores o los vendedores. Y esta puede ser el inicio de una gran oportunidad. Si este video te sirvió para darte una mejor perspectiva de los potenciales movimientos del Bitcoin, ya sabes qué hacer. Suscríbete ya y dale like para que otros traders e inversores tomen decisiones bien informados. Y te pregunto, ¿crees que este sea el piso o crees que esté mucho más abajo? Te leo en los comentarios.